Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de un aminoácido no esencial, es la taurina, y de por qué se incluye en las bebidas energéticas. La taurina creo que se ha popularizado o se ha empezado a conocer principalmente, evidentemente fuera de los foros de investigación o fuera de los foros deportivos, ¿no? En los que pues se valora más el aporte de aminoácidos a través de los alimentos. Pues se ha popularizado su nombre o ha aparecido en boca de todos a través del consumo de esas bebidas energéticas que cada cierto tiempo aparecen en prensa, especialmente asociadas a problemas de taquicardias o problemas cardiovasculares en adolescentes. Las bebidas energéticas no se deben confundir con las bebidas deportivas o bebidas isotónicas que se utilizan para mantener el rendimiento deportivo. En este caso, las bebidas energéticas, a pesar de que su nombre como energético, ¿no?, nos puede hacer pensar que son buenas para la práctica deportiva, en realidad pueden no serlo. O sí, dependerá de cada persona del momento en el que se utilicen. Pero a priori no son bebidas destinadas a mejorar el rendimiento deportivo. Así que ahí muchas veces tenemos ese error, ¿no?, de concepto cuando las vemos o hablamos de ellas, ¿no?, como bebidas energéticas. Así que, como os digo, no se deben confundir con las bebidas deportivas o bebidas isotónicas. Ahora vamos a pasar un poco primero a hablar de la taurina. La taurina se descubrió hace bastantes años, 1800 y pico, por ahí, en la bilis de los toros, y de ahí su nombre de taurina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego se vio que la taurina está presente también de manera natural en bastantes alimentos, en la carne, el pescado, por ejemplo, y en los lácteos, y que es uno de los aminoácidos presentes abundantemente también, por ejemplo, en la leche humana, en la alimentación de los bebés. Es decir, cierta importancia tendrá la taurina en nuestro cuerpo si es uno de los aminoácidos que abundan especialmente también en el primer alimento de los bebés. Todo esto, evidentemente, lleva también a los investigadores a tratar de descubrir o de valorar cuál es su importancia, ¿no?, cuál es su función en nuestro cuerpo. Investigaciones, evidentemente, que debemos seguir de cerca porque en algunos casos, especialmente asociados a la práctica deportiva, se obtienen, esto ocurre muy frecuentemente, resultados contradictorios, ¿no?, que no nos definen muy bien cuál es la utilidad, por ejemplo, de la taurina como suplemento deportivo, pero que está presente en alimentos que podríamos decir que son básicos en la dieta de los deportistas. Pues sí, efectivamente. La taurina es el segundo aminoácido más abundante en nuestro cuerpo después de la glutamina. Y pensaréis, esos aminoácidos a mí no me sonaban antes de nada. Como os he dicho al principio, si estamos un poco metidos, ¿no?, en ese tema de mejora de los aminoácidos, mejora del aporte de aminoácidos a través de la dieta, pero estos aminoácidos hemos dicho que no son esenciales, es decir, mi cuerpo también puede sintetizarlo a partir de precursores, pero esa síntesis a partir de precursores o de otras sustancias que obtengo a través de la dieta, ¿qué ocurre? Que a veces es menos eficiente que si yo sumo a través de la dieta más fabrico dentro de mi cuerpo, tengo más disponibilidad en ese caso y con mayor rapidez, es decir, es más eficiente el aporte doble, a través de la dieta más lo que yo sintetizo
a través del consumo de otros nutrientes esenciales. Bueno, la taurina, entre algunos de esos efectos que sí que están demostrados, nos puede ayudar, en el caso de los deportistas, a retrasar la aparición de la fatiga, por un caso, a mejorar el desarrollo neurológico, es decir, a mejorar nuestra capacidad de reacción, y también algo que, bueno, que creo que puede resultar muy interesante para muchos deportistas, a mejorar el porcentaje de grasa corporal. Esto se descubrió en pacientes diabéticos, es decir, aquellas personas que tomaban taurina y tenían diabetes mejoraban con mayor facilidad esos niveles de glucosa, los reducían más fácilmente y se utilizaba con mayor facilidad, se disminuía la resistencia a la insulina. Si esto lo aplicamos, por ejemplo, en el caso de los deportistas, tendremos también una mejor utilización de los hidratos de carbono de la dieta y una menor acumulación de grasa corporal. A nivel de suplementación, por ejemplo, se ha visto que la taurina podría favorecer a aquellos deportistas de resistencia, es decir, con trabajo aeróbico. Sin embargo, no se han visto beneficios apreciables en el caso de deportistas que trabajan más la fuerza, de deportes de fuerza. La suplementación entre 1 y 6 gramos de taurina, como os he dicho, en estos casos mejorarían el rendimiento de deportes aeróbicos. Además, la taurina podría mejorar también el descanso, es decir, ayudar a dormir mejor a aquellas personas que pueden tener dificultades. Ahora pasamos a las bebidas energéticas. ¿Qué pasa con esa taurina que se incluye en las bebidas energéticas? Bueno, la combinación entre la taurina y la cafeína, que tiene unas cantidades enormes en las bebidas energéticas, podríamos pensar que favorece también el rendimiento deportivo. La cafeína es una de las ayudas ergogénicas autorizadas y en este caso, bueno, pues esa combinación pensaríamos perfecta. Me tomo una bebida energética media horita, por ejemplo, antes del entrenamiento y mi rendimiento va a aumentar exponencialmente. Ojo, porque hay que tener en cuenta que las bebidas energéticas también contienen otras sustancias, como por ejemplo una cantidad bastante elevada de azúcares y además vamos a decir que la cantidad de taurina sería alrededor de 1 gramo en las bebidas energéticas. Estas bebidas energéticas, como os he dicho, están muchas veces no utilizadas como para obtención de esa energía extra, porque así podríamos pensar, pues estas bebidas energéticas son perfectas, ¿no?, para un deportista de resistencia. Hidratos de carbono, cafeína, que disminuye la sensación de fatiga, y taurina, que tiene también un efecto similar y además mejora el rendimiento. ¿Qué ocurre? Que el uso que se les da a estas bebidas energéticas muchas veces no es el adecuado, sino que muchas veces se utilizan pues por adolescentes, por ejemplo, a los que el consumo de cafeína puede afectarles de manera más importante que a los adultos por una menor tasa de metabolización que pueden tener, y además se han popularizado muchísimo combinadas con alcohol. El alcohol tiene un efecto contrario a la cafeína y a la taurina, de depresión, de reducción del sistema nervioso. Por un lado aceleramos, por otro lado reducimos. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo al final se hace un lío y no sabe muy bien a qué atenerse, y se puede, vamos a decir, que aumentar o ver aumentados también los efectos tóxicos del consumo de alcohol. Esto creo que es algo que no va a ocurrir en deportistas. Ya hemos hablado varias veces de los efectos negativos que puede tener también el consumo de alcohol para mejorar, por ejemplo, los porcentajes de grasa corporal o de masa muscular, el rendimiento
deportivo, el descanso, la recuperación, etcétera. Es algo totalmente desaconsejado en la práctica deportiva. Pero ¿qué ocurre? Imaginaros, un joven, vamos a quitar la adolescencia, lo ponemos ya en 19 años, ya estamos ahí en el límite, que estudia, entrena bastante porque quiere mejorar su composición corporal y sale por las noches con sus amigos y está agotado. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces puede llegar a abusar de este tipo de sustancias para mejorar ese aguante. Totalmente desaconsejado, como os digo, especialmente en edades en las que el metabolismo puede estar un poquito reducido, el metabolismo de los tóxicos, como os digo. Bueno, a nivel deportivo sí se utiliza la suplementación con taurina, pero yo no recomendaría utilizar esas bebidas energéticas pensando en esa suplementación, sino que tendríamos que buscar la mejor fórmula asociada también a un buen patrón alimentario que ya hemos visto que también nos proporciona de manera bastante sencilla cierta cantidad de taurina. Uno de esos efectos en la suplementación de taurina, que podríamos decir que nos puede resultar muy interesante en la práctica deportiva, sería favorecer la flexibilidad metabólica, es decir, el intercambio de combustible en función de las necesidades. Por eso también se ha visto que puede favorecer especialmente a aquellos deportistas de resistencia, para que una vez que se nos ha acabado el combustible glucosa, podemos decir, podamos utilizar el combustible grasa con gran facilidad. Esto se debería, por ejemplo, como os he dicho, a ese efecto antidiabético o de control de la producción de insulina asociado también a esa suplementación o a ese consumo adecuado de taurina en nuestra dieta. El consumo de taurina o la suplementación con taurina asociada, por ejemplo, a una dieta baja en carbohidratos favorecería aún más esa utilización de la grasa corporal. Por lo tanto, nos podría ayudar también en esas épocas, ¿no?, de mejora de composición corporal asociada, por ejemplo, a los deportistas de fuerza. Sería como un efecto indirecto que debería ir acompañado, como os digo, de modificaciones también en la dieta. El efecto de la taurina se ha visto también que se ve favorecido por un consumo adecuado de vitamina A, de ácido fólico y de vitamina C. Y en este caso, evidentemente, si suplementamos todo, bueno, pues nos ponemos en un exceso de suplementación, pero si valoramos adecuadamente el aporte dietético de todos estos nutrientes, veremos que el efecto es siempre, en el caso de los alimentos, cuando hablamos de aporte a través de alimentos, su efecto en nuestro organismo siempre es óptimo, muchísimo mejor que cualquier tipo de suplementación, que evidentemente también podemos jugar. Es decir, suplemento un poquito con taurina y consumo o aumento el consumo, por ejemplo, de frutas que me aporten vitamina C o de verduras que también contienen gran cantidad de vitamina C, como por ejemplo los pimientos crudos, que podemos incluirlos fácilmente en la dieta en forma de ensalada, ¿no?, picaditos, por ejemplo. Es decir, vamos a jugar sobre todo con los valores o las cantidades que nos aporta la dieta y después complementamos con la suplementación en el caso de que sea necesario. Ya sabéis que siempre os digo que la suplementación es secundaria a un buen patrón alimentario. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.